If you're new with us, it's a good Sunday to be here as we are starting a new series in the book of Genesis. It's only taken us 12 years to Si eres nuevo con nosotros, estamos comenzando una nueva serie en el libro de Génesis y nada más vamos a estudiar los primeros 12 capítulos, lo que a menudo se llama la historia primitiva. Luego vamos a volver a estudiar el resto, pero por las próximas 11 semanas quiero estudiar los primeros 11 capítulos. Hoy vamos a ver una imagen panorámica de la creación, como leyó Katy. La próxima semana vamos a leer tres semanas vamos a pasar en este capítulo. Así que vamos a orar porque tenemos mucho trabajo. Señor, gracias. Reconocemos que no vivimos solamente del pan, sino de cada palabra que sale de tu boca. Que seamos fuertes, Señor, y sanos espiritualmente, que te podemos glorificar en el nombre de Jesús. Amén. Las presentaciones son importantes. Un orador visitante fue presentado como el famosísimo señor Smith, que acababa de ganar 1.000.000 de libras en la ciudad de Londres. El señor Smith se levantó para empezar su charla y dijo: muchas gracias por la bienvenida y la amable presentación. Me temo, sin embargo, que tengo que empezar corrigiendo lo que se acaba de decir. No fue hace poco, fue hace 10 años. No fue 1.000.000 de libras, fueron 5 millones de libras. No fue en Londres, fue en Birmingham. No fui yo, en realidad fue mi hermano. Y no gané 5 millones, perdí 5 millones. Perdió 5 millones. Bueno, tenemos que entender la presentación, la introducción a la Biblia de manera correcta. Esa es la introducción. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 10 palabras en español, solamente 7 en hebreo. Este primer versículo nos presenta a Dios, la historia de todo el mundo, el libro de Génesis y el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y nos pone las bases para comprender a Dios, la vida, la humanidad y el mundo. Y en nuestra época necesitamos desesperadamente la palabra de Dios que clarifique estas cosas. Y hoy veremos una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho jamás, a saber, crear los cielos y la tierra. Si vas a hacer tu currículo, normalmente pones todos tus logros, tus estudios, a qué escuela fuiste, tu experiencia, tus logros profesionales, etcétera, etcétera. Este es el currículo de Dios. Nadie lo puede superar. Él creó el mundo por la palabra de su poder. Ahora bien, llegamos a Génesis 1 con todo tipo de preguntas. ¿Cuál es el significado de la palabra día? ¿Cómo cuadra esto con la ciencia moderna? ¿Cuál es la edad de la tierra? Los cristianos creyentes en la Biblia pueden discrepar en alguna de estas cosas, pero en lo que no discrepan es que Dios es creador. Y aunque podamos apreciar y hacer ciencia sin temor a que entremos en conflicto con el relato de la creación, también debemos recordar que Génesis 1 no intenta responder las preguntas que muchos se plantean hoy en día. De hecho, solo tiene una página. Lo que más le preocupa es quién creó el mundo. Dios está más interesado en los santos que en las estrellas. Ahora, el contexto aquí, cuando estaba hablando de esto con mi mamá, cuando ella me está enseñando, le dije: mamá, es importante recordar que Moisés está escribiendo este texto cuando Israel acaba de ser rescatado del politeísmo opresivo de Egipto. Y están a punto de ir a una tierra donde más idolatría los tentará. Religiones politeísticas. Este es el contexto. El escritor está declarando aquí que solo Dios es infinitamente sabio y majestuoso y poderoso. De hecho, en Deuteronomio 4, después de advertir al pueblo sobre no adorar imágenes de peces, de aves, lo que leemos aquí, machos, hembras,
el sol, la luna. Moisés, el sol y la luna. Moisés dice, sabed pues hoy y grabadlo en vuestro corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Como dice un comentador, no es casualidad que Dios sea el tema de la primera frase de la Biblia, pues esta palabra domina sobre todo el capítulo y llama la atención en cada punto de la página. Se utiliza unas 35 veces en otros tantos versículos de la historia. Y esto es lo que quiero que veas hoy. Al ver a Génesis 1, que podamos ver algo de la maravilla y la grandeza de Dios en la creación, que llene tu vida de asombro, adoración y significado y esperanza. Así que quiero que veas tres grandes ideas. Primero, la grandeza de Dios en la creación. Segundo, la bondad de la creación. Y tercero, la gracia del descanso. Primero, la grandeza de Dios en la creación. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas, visibles e invisibles. Y este acto inicial de creación le sigue al proceso posterior. Creo que la mejor manera de entender la conexión entre el versículo 1 y el resto del capítulo es que el verso 1 es una cláusula principal que describe el primer acto de la creación. Los versos 2 al 3 describen las fases posteriores de la actividad creadora de Dios. Algunos ven en el verso 1 como un resumen de todo el relato, pero yo prefiero este punto de vista tradicional. En otras palabras, Dios hace surgir todo creando materia donde no había nada. Y el resto de los días muestra a Dios modelando y dando forma a todo. Sucedió en el principio, es decir, en el principio de todo. Nos preguntamos cuánto tiempo hace ese principio, hace ese comienzo. El texto no nos dice claramente. Lo que el texto sí nos dice es que Dios estaba presente y activo desde el principio. Y también anticipa el final, porque no puedes tener un principio sin un final. Este es el principio de la historia de la Biblia que anticipa el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios va a traer. Entonces, nos apunta al hecho de que la vida tiene un significado. Ahora, nota cómo Dios lo crea todo. Dios lo crea todo de la nada. Como decimos en la teología, lo creó todo ex nihilo, de la nada. Eso no quiere decir que Dios no pueda crear con materias primas. De hecho, lo hace al formar a Adán del polvo, ¿no? Pero el verso 1 nos muestra a Dios creando de la nada. Pablo dice en Romanos 4 que Dios llama a la existencia las cosas que no existen. Y el escritor de Hebreos dice, por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Entendemos eso por fe. Ahora, nosotros no podemos hacer eso. No podemos crear de esta manera, ex nihilo. C.S. Lewis lo dice así. Este acto de creación, tal como es para Dios, debe permanecer siempre totalmente inconcebible para el hombre. Porque nosotros, incluso nuestros poetas y músicos e inventores, nunca, en el sentido último, podemos hacer. Solo construimos. Pero Dios puede crear de la nada. Esta palabra para crear, bara, es usada en el Antiguo Testamento solamente con Dios como sujeto. Solo Dios es el creador. Debemos entender algo de la grandeza y la majestad de Dios de este versículo 1. Vemos aquí su eternidad, que en el principio Dios estaba ahí ya. La Biblia no empieza argumentando la existencia de Dios, asume su existencia. Siempre ha existido. Dios no entra en la historia en el verso 1. Se podría decir que la historia entra a Dios. Dios ya estaba ahí. Él es el Dios preexistente. Y alguien se pregunta, bueno, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Antes de crear el mundo. Y Agustín bromeó diciendo, estaba creando el infierno para la gente que hace esas preguntas. Wow, qué humor tenía Agustín. Y sabemos que al leer la Biblia que Dios existió como Padre, Hijo y Espíritu Santo eternamente. Como dice la Confesión de Westminster, le plugo a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad, en el principio crear o hacer de la nada. Hay pistas trinitarias a lo largo del camino. Vemos en el verso 2, ¿no? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Creo que algunas versiones de manera correcta escriben espíritu con mayúscula. Y cuando vemos la revelación más completa del Nuevo Testamento, nos permite comprender que la creación fue obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Colosenses 1 viene a la mente cuando dice, porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas. O en Juan 1, cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que haya sido hecho fue hecho. Entonces vemos la eternidad de Dios, vemos también la soberanía de Dios, en que todas las cosas fueron creadas por nuestro Dios. De nuevo, esto sería radicalmente diferente a los mitos que estaban presentes en la época de Moisés. El Espíritu dice que estaba, se movía sobre la superficie de las aguas, entonces Dios sea la luz. Hay diferencias, ¿no? Vemos que Dios trae orden al caos, a diferencia de otros relatos de la época en los que Marduk y Baal ponen orden en el caos mediante el conflicto contra las aguas. Dios convierte las aguas en una creación funcional mediante su poder soberano. Él simplemente pone orden en el caos con su poder soberano. Y dice que es sin forma y vacío. Es decir, es desolada, inhabitable la tierra. Lo contrario de lo que sería la tierra después de los 6 días de la creación. Dios transformará estos preliminares mediante su actividad creadora en algo hermoso y glorioso. Hay oscuridad porque Dios no ha dicho hágase la luz. Entonces hay muchos aquí en estos primeros versículos. Estos versos proveen la estructura del resto del capítulo, ya que Dios procede a formar y llenar la tierra. Dios es responsable. Como dice Apocalipsis 4, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, pues tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Un número de referencias a la creación están en Isaías, como Isaías 45. Dice, porque así dice el Señor que creó los cielos, Él es Dios, que formó la tierra y la hizo, la estableció, no la creó vacía, la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. También debemos ver aquí la libertad de Dios en la creación. A Dios no se le obligó a crear, lo hizo por su propio placer. Como dice Apocalipsis 4, por tu voluntad fueron creadas. Dios no creó por necesidad. Desde toda la eternidad, Él gozó de perfecta comunión dentro de la divinidad. ¿Y por qué lo hizo? Es un acto completamente libre de Dios. No estaba aburrido, no estaba asustado, no estaba solo. Existió para su beneplácito. Tengo un nuevo iPad y este no es el momento para tener problemas con el iPad nuevo. Así que, ok, ahí está. Gracias por sus oraciones. Ahí volvió. Yo lo puedo hacer de mi mente, pero no sería muy bueno. y sería muy corto. Entonces vemos que Él crea de su propio placer. Ahora este versículo de apertura y el capítulo tiene implicaciones masivas porque descarta un número de cosmovisiones. Descarta el ateísmo, la opinión de que no existe Dios. Descarta el politeísmo, es decir, que haya muchos dioses. Descarta el panteísmo también, ya que el universo no es Dios. Descarta el materialismo, ya que la materia no es todo lo que hay y la materia no es eterna. Descarta el fatalismo, la idea que no hay un plan detrás de la creación y la historia. Y descarta el humanismo, ya que el hombre no es Dios. Esa es la grandeza de Dios en la creación. Seamos como el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Okay. Esa es la grandeza de Dios en la creación. Segundo, la bondad de la creación. La bondad de la creación. Algunos, estoy tratando de moverme un poquito rápido. Hay algunos elementos comunes en los días de la creación. Por ejemplo, hay una introducción y dijo Dios. Vemos eso a través del capítulo. Dijo Dios, dijo Dios.
también está la palabra creadora. Dice, hágase, y lo hace. Y está el cumplimiento de la palabra. Cada palabra que él dice es cumplida. Y dice al final, y así fue. Y está el nombre o la bendición. Y Dios llamó. Dios llamó. Y está el elogio divino. Y vio Dios que era bueno. Y la fórmula final. Y fue la tarde y fue la mañana. Y el número del día. Con una o dos excepciones. Se trata de una sección de la escritura cuidadosamente elaborada. Y los escritores del Nuevo Testamento se remiten a menudo a este relato de la creación. Aún Jesús se refiere a este relato en Mateo 19, aquel que los creó desde el principio como varón y hembra, dice. Entonces leemos Génesis 1 y recordamos que es un capítulo bastante estructurado, bastante cuidadosamente. Ahora, podemos tocar un número de cosas, pero quiero que veas esta idea de forma y relleno. En verso 1 al 3 vemos forma y el verso 4 al 6 vemos un relleno. Hay una correspondencia entre el 1 y el 4, 2 y el 5 y 3 y el 6. Ahí está en la pantalla porque los amo. Entonces, verso 1, luz y oscuridad, forma, y el relleno, las luces del día y de la noche. Luego, el mar y el cielo es formado y es populado con peces y aves. Y luego forma la tierra fértil y es llenado con criaturas terrestres, incluida la humanidad. Y luego el día 7, descanso y disfrute. Entonces, vamos a ver esta estructura. Primero, día 1, luz y oscuridad. Dijo Dios, hágase la luz. De nuevo, con su poderosa palabra, crea la luz. Ahora, hay algo interesante aquí. El Nuevo Testamento se refiere a este verso, 2 Corintios 4, hablando del milagro de la salvación. Cuando Pablo dice, porque Dios que dijo, brilla la luz en las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Dios que crea la luz en la creación, también crea la luz en el corazón del creyente. Y Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Esta idea de separación es un acto creador que aparece 5 veces en el capítulo. Y Dios ve que es bueno, es como debe ser, y llama a la luz día. Él es el soberano, por eso Él pone los nombres. El hombre se va a convertir como un pequeño soberano, pero Dios es el soberano mayor. Ahora la pregunta es, ¿qué se entiende por día? Literalmente le tomó a Dios 24 horas. Bueno, el día, el significado de la palabra yom tiene una amplia gama de significados. Eso podría leerse como los días de trabajo de Dios, análogos pero no idénticos a nuestros días, o como un día normal de 24 horas. Yo voy a dejar que ustedes lo interpreten. Lo que yo creo es lo que dijo alguien que se llama Dr. Kidley. El argumento sobre la duración de los días no solo no viene al caso, sino que desvirtúa la cuestión planteada. Fijarse en el significado del día, Yom, es similar a intentar comprender la Capilla Sixtina de Miguel Ángelo, examinando principalmente los pigmentos de pintura que utilizó. Maravillémonos simplemente ante el poder creativo y la belleza del artista divino. Ese es el primer día. El segundo día, el mar y el cielo. Ahora, nota que aquí no se dice que es bueno. En el día 2, a lo mejor alguien dice que es porque fue un lunes, que no lo llamó bueno. Puede ser porque las aguas no son separadas hasta el tercer día. Puede ser que hay una separación aquí. Dice que las aguas se separan para formar una extensión, una expansión que Dios llama cielo, o mejor,
sí, el cielo. El problema es encontrar una palabra que exprese con precisión esta palabra hebrea. En el contexto se refiere a lo que vemos encima de nosotros, es decir, donde están los pájaros, las nubes, etc. Dios separa las aguas superficiales de la tierra, es decir, las aguas de abajo, y las aguas atmosféricas o nubes, es decir, las aguas de arriba. Entonces de ahí se corresponde con los peces y los pájaros del día 5. Luego leemos verso 3 de la tierra fértil, verso 9 al 13. Leemos, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, y fue la mañana, al tercer día. Las plantas tienen la capacidad de reproducirse según su especie. La vegetación es de dos tipos aquí: plantas que producen semillas y árboles frutales cuyos frutos poseen semillas. Esto también se contrasta con los relatos rivales de la creación. En algunos casos estas cosas eran deidades que se debían adorar. Y una vez más Dios ve que es bueno. La tierra fértil es buena. Ahora, entramos al relleno de estos días. Día 4, luces del día y de la noche. Verso 14. Interesante lo que dice aquí. Dice verso 14 que Dios separa la luz de las tinieblas. Y luego, verso 16, hay una luz para gobernar el día y una luz para gobernar la noche. Kidner dice así: el sol, la luna y las estrellas son los dones de Dios que producen el patrón de estaciones variadas en las que nos desarrollamos, por la cual Israel debía señalar el año para Dios. De nuevo, aquí hay una fuerte polémica antimítica. Muchos en el tiempo de Moisés adoraban la luna, el sol y las estrellas. Pero Dios está diciendo que Él los hizo. No les servimos. Ellos nos sirven a nosotros. Dios los hizo. Nosotros lo adoramos a Él. Y Moisés no los llama sol y luna. Moisés les llama la luz mayor y la luz menor. Y es probablemente porque estos fueron nombres de divinidades. Y Moisés dice, simplemente nos sirven, nos bendicen, no los adoramos, adoramos a aquel que los creó a ellos. Y noto aquí la frase en el verso 16, las dos grandes lumbreras, y dice, hizo también las estrellas. O sea, Él las hizo. Solamente podemos ver una fracción de las estrellas con nuestros ojos que existen en la galaxia. Un erudito dijo que si las estrellas se repartieran entre cada persona de la población actual, tendríamos cada uno como unas 2 billones de estrellas. Y leemos en el Salmo 147, Él determina el número de las estrellas y les da sus nombres. Ahí está Johnny, ahí está Juan en las estrellas. Algunos recuerdan cuando hace muchos años, en los 50, leyeron aquellos que iban a la luna, a viajar a la luna, leyeron el Salmo, leyeron Génesis 1 al 10. Y obviamente los que no creen en Dios no les gustó eso, pero bueno, eso es otra historia. Luego, el día 5 creó los peces y las aves. Ahora todos los pescadores prestan atención porque ven estas cosas hermosas. Y luego vamos a ver que Dios nos dio dominio sobre ellos, lo que yo no he podido hacer todavía en mi vida. No soy muy buen pescador. Pero dice verso 20, entonces dijo Dios, llévense las aguas
llénese las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelan las aves sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas, según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Pez espada, atún, delfines, tiburones, sardinas, salmón, ballenas. Dios los hizo todos. John Piper dice en su libro, ¿por qué creó Dios los monstruos marinos? Solamente para jugar. Eso es lo que dice el Salmo 104. Hizo el Leviatán para jugar en él. To frolic in the ocean where no man can see but only God. The teeming ocean declares the glory of God and praises him 1,000 miles from any human eye. El mundo entero le da Like there are la, flowers we'll never la see gloria. themselves. Hay peces que nunca veremos. Hay flores que nunca oleremos. ¿Para qué existen? Para la gloria de Dios. The eagles, the ravens, the geese, Las águilas, los cuervos, los gansos, los patos, los pájaros carpinteros, los cardenales, beautiful birds. todos los hermosos Psalm 104 pájaros. is a good psalm to read along with the creation account. De igual manera, Salmo 104 Poetic, beautiful fashion, how God created the world. dice, It says, verso 24, verse 24, "O Lord, how manifold are your works. Señor, con sabiduría lo hiciste todo. The earth is full of La your tierra está llena de las criaturas de Dios. They're just remarkable. Last year when Kimberly and I went on Hace un tiempo fui a Alaska con mi esposa y estábamos viendo las ballenas massive whale, y empezamos a buscar las águilas en el cielo. Era increíble. it was just Estaba memorizando el Salmo 104, pensando thinking la about majestad de la creación de Dios. God's creation. Tiene los peces, las aves, los bendice. Y la palabra bendición a lo largo de Génesis está asociada con su descendencia. Aquí Dios bendice a estas criaturas para que se reproduzcan. Y luego el día 6, criaturas de la tierra, incluyendo la humanidad. Ahora, del verso 24 al 31 hay mucho aquí en el día 6. Lo que quiero ver es 4 discursos divinos en lugar de 2. 4 veces dice que Dios dijo algo. Verso 24, 26, 28 y 29. Y nota también el plural, hagamos, en el verso 26. Es diferente de que se haga. Dice, hagamos. Hay un diálogo aquí divino. Vamos a hablar de eso la semana pasada. Pero hay por supuesto, algo muy importante, que la humanidad es creada a la imagen de Dios. Un buen nombre para una iglesia, Imago Dei. Imagen de Dios, Iglesia Bautista, imagen de Dios no suena igual. Me gusta más Imago Dei. Pero la humanidad es la cúspide de la creación de Dios. Tanto los hombres como mujeres reflejan la gloria de Dios. Fuimos hechos el mismo día, sin embargo, no somos parte de los animales. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, cada ser humano merece dignidad, respeto y cuidado. Y más aún, en el Nuevo Testamento leemos que la Imago Dei se refleja mejor en Jesús, que representa perfectamente a su Padre en su carácter, sus convicciones y su vocación. Génesis 1:26 anticipa la venida del Salvador y el hecho de que cuando regrese seremos como Él. Sabemos que hay una caída, como leemos en el capítulo 3, pero hay una redención. Y en Cristo tenemos salvación y un día lo veremos como Él es y seremos transformados. Cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Primera de Juan 3:2. Ahora fíjate que Dios habla al hombre. Esto es un acto único. Aquí se nota el aspecto relacional de la imagen de Dios. Podemos conocer a Dios, hablar con Dios. Los ídolos no hablan. Como dice el salmista, no tienen oídos para oír, no tienen boca para hablar. Nuestro Dios habla. Y dice que les dice que sean fecundos y se multipliquen.
y son pequeños gobernantes, representadores de su Dios. Se les llena de dignidad y se les da responsabilidad. Debemos vivir en este mundo y crear. Y por causa de la creación hay gente que abusa de esta responsabilidad, pero se nos da una responsabilidad de cuidar este mundo y de crear cosas. Finalmente, versos 29 al 30, finalmente vemos que Dios proveerá para ellos. Les dice lo que pueden comer. Verso 29. Os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla. Estos servirán de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene la vida, les he dado toda planta verde para alimento. Aún la espinaca, la que mi hijo no le gusta, pero Dios dice que es buena. Aunque vivimos de este lado de la caída, debemos reconocer la bondad de la creación de Dios. Deberíamos ser un pueblo agradecido por los dones de Dios en la creación. Entonces, esta semana, deleítate en la creación de Dios. Que la creación te apunte al Dios que lo creó. Vivimos en un estado increíble. Es muy fácil de hacer esto en este estado. A veces nos acostumbramos mucho a la creación y asumimos que Dios nos debe estos regalos. Pero vamos a deleitarnos al ver las montañas y los lagos y el océano, la hierba y los árboles y tu jardín y tu mascota. Sí, incluso los gatos. Yo creo que Dios hizo los gatos también. Tus hijos, tu comida, tu bebida. No adores a la creación, adoramos al Dios de la creación, al contemplar su belleza y su bondad. La creación es un regalo de amor de nuestro Dios creador. Ahora, la última parte, la gracia del descanso. El día número 7 es único. Esto realmente pertenece al capítulo anterior, porque dice, y así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus huestes. No como mis proyectos, Dios sí termina sus proyectos. Todas sus huestes. Y luego dice versos 2 y 3, y en el séptimo día Dios completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora, aunque la humanidad es el pináculo de la creación de Dios, vemos lo especial que es el séptimo día. Dios descansó en este día. No es que Dios estuviera agotado, que necesitaba descansar, necesitaba un sabático. La palabra aquí debería ser traducida como cesó. Dios cesó de su labor creativa. No cesó de crear, de existir, ni de sostener el mundo, pero se cesó de trabajar. Seguía sosteniendo las cosas, pero dejó de crear. Ahora, reflejamos a Dios en una forma pequeña cuando hacemos ciertas cosas y lo terminamos y vemos lo que hemos creado. ¿No se siente bien eso? Para mí eso es cuando corto la grama. Tengo un pequeño jardín, así que si fuera más grande quizá no me sentiría así. Pero normalmente cuando corto la grama tengo que caminar por lo menos 2 veces en esa grama ese mismo día. Nada más para ver lo que yo hice. Y siento que hice algo importante cuando corto la grama. ¿Sabes? Cuando ves algo que hice, digo, wow, hice algo. Ahora puedo volar un jet. Estamos creados a la imagen de Dios y nos podemos deleitar en nuestro trabajo. Sea que escribimos un libro o remodelamos un cuarto o cortes tu grama. Dios ve su obra y es buena. Nota la palabra 7 se repite 3 veces. Es un número de perfección. Nota también que Dios llama a este día santo. La primera palabra, la primera vez que se usa la palabra santo es aquí, en este día. Y fíjate que en el séptimo día no leemos de tarde y mañana. En cierto sentido, este día no tiene fin.
El descanso sabático de Dios continúa hasta que haya una nueva creación. Ahora bien, podríamos decir varias cosas sobre el descanso y eso es bueno, y la adoración, eso es bueno, pero me gustaría señalarte lo que Hebreos 4 dice. Dice algo interesante y importante. Dice que en Cristo hay un descanso sabático para el pueblo de Dios. Tú y yo necesitamos algo más que descanso físico. Necesitamos el descanso que Cristo puede proveer. Por eso dice, queda pues un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque quien ha entrado en el descanso de Dios ha descansado también de sus obras como Dios de las suyas. Esto es lo que dice el autor de Hebreos. En el séptimo día, este séptimo día era un tipo de Cristo. Era una sombra de la que Cristo es la sustancia. Es decir, solo Él nos trae el descanso en esta vida y en la venidera que nuestras almas necesitan. Y podemos entrar a ese descanso porque Cristo terminó su obra en la cruz. Y por la fe entramos en ese descanso mediante nuestra unión con Cristo y esperamos el día en que disfrutemos de este descanso eterno en toda su plenitud. Sí, necesitamos descansar de nuestro trabajo, pero hay un descanso por debajo de todos los demás descansos que solo se encuentra en Jesús. Agustín lo dijo bien cuando dijo, nuestras almas están inquietas hasta que encuentran su descanso en Él. Esa es la gracia del descanso. Ahora, finalmente, rápidamente, 3 implicaciones. Primero, hay salvación. Hay salvación que se ve aquí. Venimos al Salvador para nuestro descanso definitivo. Si no eres un creyente, esto es lo que te ofrecemos. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descansos para su alma. Cuando Pablo está predicando a los paganos en Listra, en Hechos 14, se refiere a la creación y dice que son hombres y le dice, os comunicamos la buena nueva, que os convirtáis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Génesis 1 nos muestra al Dios vivo. Es el punto de partida de toda la historia de la salvación. Este Dios creador es el Dios salvador también. De hecho, la historia de la Biblia, decimos a menudo que sigue estas categorías. Hay creación, hay caída y hay redención. Y luego hay nueva creación. Venimos a este Dios que solo Él salva. La segunda implicación es bastante obvia, adoración. Este capítulo, Génesis 1, es un llamado a adorar a nuestro Dios. Mira lo que dice Nehemías 9:6. Dice, tú eres el Señor, solo tú hiciste el cielo de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú lo conservas todo y el ejército del cielo te adora. Y nos unimos a ellos. O como dice el salmista, vengamos, vamos a postrarnos delante del Señor nuestro Hacedor. Paul Tripp lo pone muy bien cuando dice, ¿cómo podemos servir agua, hacer puré de papa o revolver huevos sin ver la gloria de Dios? ¿Cómo podemos sostener un bebé en nuestras manos sin sobrecogernos ante su Creador? ¿Cómo es posible que los matices siempre cambiantes en una puesta de sol no produzcan en nosotros admiración por Dios? ¿Cómo no van a hacernos sonreír de adoración los renacuajos de un arroyo? ¿Cómo no van a convertirse el silbido del viento entre los árboles en un himno de alabanza en nuestros corazones a Dios? Finalmente, esperanza. Aquí hay esperanza. El Dios que creó los cielos y la tierra es tu ayuda. Así dice el salmista. Bendito aquel cuya ayuda es el Señor Dios, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. No tenemos una pequeña ayuda. Este Dios creador es nuestra ayuda. Sea lo que sea por lo que estás pasando. Piensa en tus problemas y cree que Dios es lo bastante poderoso como para ayudarte.
en medio de nuestras dificultades. Alabado sea Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros esta historia de la creación. Qué historia tan increíble. Pudiéramos pasar nuestra vida entera pensando en esto. Hoy pausamos y te damos las gracias por revelarte a nosotros y queremos unirnos al cielo y la tierra para adorarte. Gracias que tenemos ayuda suficiente porque nuestra ayuda es el Creador del cielo y de la tierra. Así que te alabamos por todo esto, por el descanso que tenemos en Cristo y el descanso eterno que esperamos. En el nombre de Jesús. Amén.